Oh, aleluya. Oremos al Señor. Padre y Dios eterno, te damos gracia. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios de milagros. Gracias porque tú eres un Dios de, aleluya, de proezas. Y delante de tu presencia no hay nada imposible, no hay nada difícil. Señor, queremos pedirte en esta noche que estamos en comunión, la iglesia y tantas personas que nos están viendo de diferentes lugares alrededor del mundo, naciones, ciudades, Señor, países. Señor amado, que esta palabra que vamos a compartir en esta noche sea una palabra acorde con la necesidad actual que el mundo está viviendo. Ayúdanos a discernir por tu palabra gloriosa el tiempo y la hora, a estar apercibidos y preparados. Tu palabra dice que, aleluya, no seremos sorprendidos. Tu iglesia, Señor, verdadera, no será sorprendido como ladrón en la noche. Eso es para aquellos que no aguardan o aquellos que no están apercibidos ni preparados de la hora y del tiempo que estamos viviendo sobre esta generación actual. Es en el nombre de Jesús que pedimos que cada palabra que salga de mis labios sea una palabra acorde con el propósito de la revelación que emana de tu mismo trono de gloria. Queremos oír la voz de tu Espíritu, queremos ser enseñados, instruidos, edificados, equipados a través de tu palabra. Tu palabra siempre produce en nosotros el querer como el hacer de tu voluntad perfecta. Y no solamente, Señor, que conocemos, aleluya, por los caminos o por el camino que debemos de transitar, que es el camino que tú nos has trazado, sino que a la misma vez, Señor, nos haces comprender el anhelo y el deseo que debe haber en nuestra vida de amarte cada vez más, de rendirnos por completo delante de tu presencia y de entender que tú como Padre eterno anhelas y deseas enseñarnos diariamente, darnos las instrucciones específicas y necesarias y sobre todo recordarnos, Señor amado, que tú siempre nos estás instruyendo y siempre nos estás edificando y enseñando como Padre eterno. Padre, en el nombre de Jesucristo y bajo la unción del Espíritu Santo, danos el entendimiento para conocer y discernir cada área, Señor, por la cual tú nos estás ministrando. Te damos gloria, honra y alabanza en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén y amén. Muy bien. Vamos a comenzar a hablar bajo la temática de todos los temas que estamos abordando periódicamente en cada una de las actividades que estamos compartiendo esta enseñanza bajo la temática evidencias en la realidad de las profecías. Evidencia en la realidad de las profecías es algo que debemos de tener muy en cuenta porque Dios nos habla diariamente. En forma muy especial estoy hablando en estos días acerca de lo que se llama el tema del transhumanismo y la genética, que es uno de los libros que el Señor nos ha permitido escribir, pero creo firmemente, sin lugar a duda, que este tema que estamos abordando ya hace algunos días es un tema de justamente lo que se está encaminando en esta hora actual y lo que de una o de otra forma oímos por las diferentes plataformas y por los diferentes medios de comunicación, y son palabras que cada vez se hacen muy familiar a los oídos de las personas. Por lo tanto, necesitamos ver todo esto desde una perspectiva totalmente profética, escritural, y si realmente estamos avalando o enseñando acerca de diferentes temáticas con relación a esto de lo que es el avance imparable de la tecnología, sin lugar a duda que esto es parte de la gran palabra profética que el Señor le dio al profeta Daniel, cuando el Señor en el capítulo 12 del mismo libro dice y testifica el Señor Dios poderoso hablando a Daniel que la ciencia sería aumentada, o sea, la capacidad de conocimiento sería aumentada en los últimos días. Pero a la misma vez, cuando la Biblia habla de ciencia específicamente en esa palabra profética que recibe el Daniel en el capítulo 12 que describe cada uno de estos detalles, recuerde que hay una palabra también ahí que destacamos, que los entendidos entenderán. Y cuando dice que el conocimiento, la ciencia será aumentada, no solamente tiene que ver con el conocimiento humano, sino que a la misma vez también vendría un mayor nivel de conocimiento y de revelación en las profundidades de Dios en la vida de aquellos sus siervos y siervas que anhelan conocer la voluntad de Dios en los tiempos proféticos. Y estamos nosotros, sin lugar a duda, viviendo en estos tiempos. Por lo tanto, yo quiero recordar, si usted tiene la oportunidad y tiene
la oportunidad y también la forma de poder adquirir este libro, El transhumanismo y la genética. Recuerde que en esto estamos hablando y voy ahora a mencionar los diferentes aspectos que mencionamos y que escribimos en este libro, porque creo firmemente que este libro es un libro de alto contenido profético que todo fiel creyente debería de leer para saber y entender cómo lo que estamos hablando es desde una perspectiva profética y cuán maduro están todas las cosas en las evidencias proféticas ante nuestros propios ojos, que necesitamos entenderlo, discernirlo, pero también saber que eso está en un continuo movimiento. Por lo tanto, en este libro, que usted lo puede adquirir a través de Amazon.com, que es la forma más práctica, también lo puede bajar electrónicamente en Kindle y lo puede bajar para sus diferentes aparatos electrónicos y usted puede también ahí leerlo. Así que hay varias formas que usted puede realmente leer este libro y sé que le va a ser de una gran bendición. Así que por otro lado, entonces el primer capítulo, cuando estamos, y de esto vamos a hablar más adelante, el primer capítulo respondo a una pregunta que hoy en día mucha gente no ha entendido, lo que es el factor de la vida del ser humano. Por eso que es importante hablar de este tema. Y entonces el primer capítulo es ¿cuándo comienza la vida? Este es el primer capítulo que trato en este libro, ¿cuándo comienza la vida? Con una amplia información desde una perspectiva científica, pero también de una perspectiva totalmente bíblica, escritural y a la vez profética. El segundo capítulo es Dios y la genética. Realmente todo se origina en Dios, todo se origina en Dios, porque Dios es el creador. Y recuerde que Dios fue el que creó al ser humano, lo formó y le dio vida al hombre, y también creó a la mujer. La primera pareja en el huerto de Edén fue producto del poder glorioso, aleluya, todopoderoso de Dios en lo que respecta a la creación del hombre. Entonces Dios y la genética es un tema muy fascinante que nos muestra la grandeza de lo que es realmente la genética, conforme David lo describió en uno de sus salmos, que era, dice, en tu libro estaban escritas todas las cosas acerca de mí, y eso es toda la información que Dios colocó en la vida del ser humano, hombre o mujer. Por eso que cuando hablamos de estos temas, en ningún momento quiero realzar ni glorificar lo que es ni la tecnología ni la ciencia, sino más bien quiero usar eso para realzar y glorificar el nombre del todo Dios, del Dios Todopoderoso, el cual es digno de que le adoremos y el cual es digno que le glorifiquemos. El tercer capítulo de este libro es el ADN y los diseños de Dios. Este es algo muy interesante. El cuarto capítulo, el secreto del ADN de Dios revelado, cómo y de qué manera consecuentemente Dios se hizo hombre a través de la persona de Jesucristo para cumplir realmente el plan de Dios a través de las edades y restaurar al hombre a su estado original que había perdido a consecuencia del pecado. La quinta o el quinto capítulo de esta temática es la clonación y la repercusión en la familia. ¿Qué es la clonación y la repercusión en la familia? Primero comenzaron con animales y ahora están tratando por todos los medios de continuar con los seres humanos, y todo esto tiene un misterio, tiene una parte evidentemente científica, pero también una connotación profética de lo que el Señor nos habla acerca de esta temática. El sexto capítulo lo hemos considerado no amplitud, porque si usted desea tener un conocimiento más amplio de cada uno de los detalles, necesita poder adquirir este libro, El transhumanismo y la genética, que hablamos detalles por detalles, porque en este libro hemos trabajado juntamente con Esteban y hemos hecho este trabajo y orando al Señor y clamando, porque sabíamos que había una necesidad y una urgencia de poder sacar esta temática para el pueblo hispano especialmente, que puedan entender y conocer la hora y el tiempo que estamos viviendo sobre esta hora profética. Así que el transhumanismo y la demonización lo pudimos compartir el otro día, así que sabemos lo que significa esto. Por otro lado, también tenemos el séptimo capítulo, que también lo hemos considerado, el transhumanismo dentro del marco profético. El octavo capítulo, de lo cual vamos a hacer referencia en esta noche, pero déjeme terminar los otros capítulos que aún faltan de este libro. El capítulo que vamos a considerar esta noche va a ser la eugenesia y la pseudo perfección humana, el intento de la pseudo perfección humana.
El otro tema, el capítulo 9, que también lo vamos a considerar y lo vamos a hablar en otra oportunidad, es la singularidad y la imagen de la bestia de lo que describe el libro de Apocalipsis. Específicamente el capítulo 13 de Apocalipsis nos habla acerca de esto y de esto vamos a estar hablando. También el capítulo 10 es el misterio de la inmortalidad. Vamos a observar de qué manera la ciencia, a través de la tecnología, de los avances tecnológicos, intenta de alguna manera hacer creer al hombre que ya tiene el poder para producir en el ser humano un estado de inmortalidad. Vamos a ver desde una perspectiva tecnológica, dentro de lo que es la fase del poshumanismo y del transhumanismo, de qué manera esto intentan alcanzarlo, pero realmente vamos a entender cuál es el verdadero misterio de la inmortalidad desde una perspectiva bíblica y escritural. Un capítulo interesante que vamos a estar desarrollando es como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Esto lo entendemos cada uno de nosotros y pienso que nosotros estamos viviendo una de las generaciones con más evidencias notorias que ninguna otra generación anterior con relación al tema de lo que Jesús habló y dijo, que su segunda venida tenía una relación directa con los días de Noé. Así como los días de Noé, dice la Biblia, así será la venida del Hijo del Hombre. Este es un capítulo realmente que vamos a estar compartiendo, porque al tener conocimiento de saber la hora y el tiempo que estamos viviendo, eso nos ayuda a mantenernos firmes en Dios y a mantenernos realmente buscándole como nunca antes tú le has buscado al Señor, clamando y rindiéndote por completo, no solamente toda tu familia, y darnos una profunda carga y responsabilidad de poder seguir evangelizando y ganando almas en este tiempo corto que tenemos sobre la tierra. El otro capítulo es el capítulo número 12, que también es transgenencia, la transgenencia humana pretendiendo ser Dios, transgenencia humana pretendiendo ser Dios, o decir, recuerde que la gran mentira de Satanás en el Edén fue hacerle creer a la mujer y por consiguiente luego al hombre, cuando les dijo, Dios sabe que el día que comieres de este árbol serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Esa fue la gran mentira que el enemigo logró incautar y colocar en la vida de esta primera pareja en el huerto del Edén. Y de eso vamos a estar hablando de una forma clara. El capítulo 13 es entendiendo la guerra espiritual tecnodimensional, sabiendo que el Señor nos ha dado poder y autoridad para orar, para clamar, para interceder en su presencia. Es importantísimo que la iglesia entienda el nivel de autoridad que tiene en medio de esta hora profética. Recuerde claramente que al presente hay algo que detiene la plenitud de la maldad o la plenitud de las tinieblas, y la Biblia lo escribe claramente a través de la revelación dada al apóstol Pablo, que justamente eso que lo detiene, más cuando eso sea quitado, entonces podrá avanzar a plenitud todo lo que se llama la oscuridad y las tinieblas. De eso vamos a estar hablando en este tema específicamente, entendiendo lo que es el nivel de guerra espiritual tecnodimensional, cómo el Señor nos habla que nuestra guerra no es contra principados, no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, huestes en regiones celestes y gobernador de las tinieblas. El capítulo número 14 lo vamos a ver ahora. El último capítulo es el reinicio de la vida. Y así, estos son los 14 capítulos que tratamos en este libro, que le aconsejo que usted lo pueda estudiar. Entonces, ahora entramos en materia concerniente al tema que hemos anunciado que abordaríamos en el día de hoy, viernes, y es justamente este tema muy, muy interesante que se titula La eugenesia y la pseudo perfección humana. Permítame decirle que vamos en primer lugar, a explicar lo que es la eugenesia desde una parte científica, de una parte tecnológica, cuál es el intento, cuál es el deseo que realmente se quiere lograr a través de la eugenesia. En primer lugar, queremos decir que la eugenesia, o sea, las bases de la eugenesia, se fundamentan en querer el ser humano, escuche bien lo que digo, en querer el ser humano mejorar la raza humana mediante la manipulación de los caracteres hereditarios de una persona
para así crear a un individuo más fuerte, sin enfermedades, sin defectos en ninguna parte de su cuerpo, una persona sumamente inteligente y en algunos casos la práctica de lo que se llama la eugenesia, de esta práctica, de esa ciencia tecnológica, realmente puede tomar caminos más extremos. Un ejemplo de ello sería justamente el hacer desaparecer personas que no reúnan las condiciones que determina la eugenesia. Ahora, continuamos hablando acerca de esto porque es muy importante que nosotros podamos hablar sobre este particular para que usted entienda. En primer lugar, queremos primero enfocarnos y explicar lo que significa la eugenesia desde una parte, como vuelvo a repetir, enfatizar, científica y tecnológica, y luego lo vamos a ver desde una perspectiva totalmente del enfoque bíblico que la Biblia nos enseña y nos habla, porque sabemos que siempre el enemigo de una forma o de otra intenta de usurpar o de imitar o de falsificar lo que pertenece a Dios en todo momento. Entonces, la eugenesia la vamos a ver también desde una perspectiva de enfoque totalmente bíblico para que usted entienda. Ahora, hoy, sin lugar a duda, que nos enfrentamos a nuevos retos, nuevos desafíos, evidentemente, de cómo poder establecer los principios de la verdadera palabra de Dios ante el desafío que tratan de incautar la mente de los seres humanos y hacer entender al humano que el hombre es Dios y que es más poderoso que Dios. Y esto es el gran engaño del Edén y esa es la gran mentira de Satanás. No es de extrañarnos entonces hoy en día que en realidad la humanidad entera vive tiempos de nuevos descubrimientos de lo que es la genética. Eso es encomiable, pero por el otro lado también el avance de la ciencia y la tecnología hace que el hombre dependa del mismo y de una forma muy sutil, muy sagaz, el hombre vaya perdiendo lo que es la dependencia de Dios y la creencia total en un Dios todopoderoso y reconociendo sin lugar a duda la verdad gloriosa de la redención de Cristo. Entonces, la eugenesia es la ciencia que estudia y evalúa la manera científica del perfeccionamiento de la raza humana. Y en este tema vamos a considerar algunos puntos muy importantes. Por ejemplo, en la actualidad la eugenesia es aplicada en la vida cotidiana y se está tratando de perfeccionar esto. La utilización de la eugenesia esta va desde lo que es la condición cuando la parte prenatal, cuando la madre queda embarazada, ya comenzar a alterar los genes para formar una forma perfecta, donde se extrae el líquido amiónico o amniótico para descartar defectos que tengan cromosómicos o genéticos, y hasta la selección artificial de la persona, donde se les seleccionan o modifican en cierta manera los caracteres hereditarios que desean, dando paso a la evolución, dicen ellos, con una teoría totalmente fuera del contexto bíblico, dar paso a una especie seleccionada según la necesidad del ser humano. Y de esto vamos a explicar en detalle porque es importante que nosotros podamos entender esto con precisión para poder ver que esto no es otra cosa sino el intento sutil de las tinieblas para de alguna manera menoscabar la forma perfecta con que el hombre y la mujer fueron creados por Dios mismo. Dios, cuando hace cosas, la hace perfecta, la hace correcta y en un proceso de orden perfecto que emana de Dios. Ahora, mire esto también. Los científicos que estudian las diferentes áreas de la ciencia afirman que en un futuro cercano podrán, escuche bien, que podrán controlar la raza humana. O sea, dentro de las diferentes áreas de investigación, afirman ellos que la eugenesia es uno de los temas de entre los nuevos descubrimientos de la ciencia biogenética. Por eso que se habla mucho hoy en día
de la ciencia biogenética y de la ciencia bioética. Son las dos cosas, terminologías que usan para describir el tema del avance y de la propuesta y del proyecto que tiene en la eugenesia. El tema de la eugenesia, con los avances científicos y biogenéticos que hemos estado diciendo, ha sido uno de los temas más investigados en las últimas décadas. Vamos a corresponder a estas 4 preguntas que tenemos ahora en pantalla. En primer lugar, ¿qué es la eugenesia? Lo estamos explicando ya. ¿Dónde y cuándo se originó el tema de la eugenesia, que no es algo nuevo, sino algo muy antiguo? Tercero, ¿cómo fue aplicado durante la historia de la humanidad la eugenesia? No es de ahora, sino que fue aplicado, pero ahora con una forma mucho más sutil, más inteligente, más sagaz. Y el cuarto es qué dice la Biblia con relación a la eugenesia. Eso es lo que vamos a contestar en el transcurso de lo que tenemos, el tiempo que tenemos por delante. Ahora mire esto que es muy importante porque esto nos va a dar luz en muchas cosas. De acuerdo a lo que vamos a responder, lo que es de la eugenesia es que cada uno de ellos, de los científicos, han dado diferentes respuestas desde su punto de vista, ya sea filosófico, biológico, científico, a través inclusive los psicólogos también opinan acerca de esto, los teólogos también humanistas, los teólogos humanistas también están hablando acerca de esto, los abogados, los médicos, los académicos, los gobiernos en todo el mundo entero, todas formas de expresiones basado en diferentes alternativas y es lo que estamos viendo y lo que vamos a ver a continuación. Sin embargo, el verdadero cristiano, por eso que tenemos que abordar estos temas para no ser sutilmente confundido ni engañado, porque lo que está intentando todo el avance de la tecnología en todos los proyectos que se está desarrollando en el mundo, que eso es parte de la plataforma de un futuro de control absoluto de los seres humanos, de que la tecnología se convierta como una divinidad para el ser humano, o sea, que se convierta en un Dios, desplazando por completo al Dios único, fiel y verdadero. Sin embargo, el verdadero cristiano tiene la plena convicción, y esto no hay lugar a ningún elemento de duda ni de incertidumbre. El verdadero cristiano tiene la plena convicción que Dios es la máxima autoridad. Aleluya, es la máxima autoridad. Entonces, creer sin lugar a duda en su existencia y en su divina revelación por medio de la Sagrada Escritura, eso nos va a ayudar a ser fuertes y a no ser conllevados por cualquier estratagemas o estrategias sutilendo este aspecto que estamos tratando en esta noche. Por lo tanto, el principio de la autoridad, iglesia, y el principio fundamental para establecer una verdadera definición acerca de lo que es la verdadera eugenesia es la propia palabra de Dios y lo vamos a enfocar y lo vamos a seguir viendo en este aspecto. Por esta razón podemos decir de una forma clara que cuál es entonces esa definición de la cual estamos nosotros queriendo saber en amplitud con relación a este tema. El principio y la autoridad, recuerde que ya lo hemos dicho, procede de Dios. Entonces, la eugenesia es un pensamiento que tiene que ver con el perfeccionamiento, como he dicho hace unos momentos, el perfeccionamiento de la raza humana. O sea, a través de un intento del hombre por perfeccionar la raza humana, tal como lo define el diccionario de la Real Academia Española, que dice que es aplicación de las leyes biológicas de la herencia al perfeccionamiento de la especie humana. Y de esta manera, al hablar de eugenesia, hablamos del buen nacimiento, el buen origen, la buena creación, un buen proceso de llegar a existir siendo totalmente perfecto por la habilidad y el recurso del propio ser humano. Se da cuenta que ahí se desplaza por completo, totalmente, el concepto Dios, gracia, salvación, redención. Nada de eso existe porque el hombre es capaz de ser perfecto por medio de sus propias habilidades tecnológicas, científicas, de la cual se está utilizando hoy dentro del marco del transhumanismo, poshumanismo, para lograr la singularidad, de lo cual estaremos hablando con precisión, la última palabra llamada singularidad.
Ahora, miremos esto. ¿Cuál es la definición correcta entonces de la palabra eugenesia? La palabra eugenesia viene de una palabra griega compuesta en dos partes que significa que significa bien, y genesia significa que tiene varios significados, así como origen, existencia, creación, nacimiento y proceso de llegar a existir. Eso es lo que significa la palabra eugenesia. Vuelvo a repetir, es una palabra que viene del original griego con una palabra compuesta en dos partes. La primera palabra que significa bien, y la palabra genesia, que tiene varios significados, así como origen, existencia, creación, nacimiento y proceso de llegar a existir. Ahora, recuerde bien que existe esta eugenesia desde un aspecto científico y tecnológico, pero voy a demostrar a través de esta palabra que estamos compartiendo por la palabra misma de Dios, que la palabra eugenesia no está en el conocimiento del hombre. El hombre lo ha distorsionado, lo ha alterado, lo ha trastocado por completo y ha totalmente degradado la verdadera interpretación de la palabra eugenesia, que la vamos a encontrar que está en la Biblia, y lo vamos a ver que está en la Biblia, porque no nos podemos inventar enseñanzas de perspectivas proféticas, escriturales, o hablar de un tema si no tenemos realmente el fundamento de nuestra fe, que es la propia palabra de Dios, que nos define lo que es correcto, lo que no es incorrecto, porque la palabra de Dios, la Biblia, es el manual mayor de instrucción para el ser humano en todos los aspectos de la vida. Entonces, la eugenesia, como estoy diciendo, es eso mismo, es una palabra compuesta en el original griego. Ahora, sin embargo, tenemos que entender esto, que sin embargo, el perfeccionamiento de la raza humana no solo es por medio de la aplicación de leyes biológicas, sino que fue aplicado de distintas maneras, o puede ser aplicado de distintas maneras, y una de ellas es el factor biológico a través de la manipulación, o sea, la alteración o la manipulación genética, lo que voy a explicar dentro de un momento. El segundo principio de lo que es la eugenesia, después de ver la palabra, lo que significa, es que la eugenesia es una ciencia falsa que aparentemente se reviste del manto de la ciencia, pero no es en realidad. La eugenesia propone que es ciencia, o mejor dicho, podemos decir que es ciencia falsa, porque sigue pensando que el perfeccionamiento, escuche bien, el perfeccionamiento de la raza humana tiene que ver con manipulación genética, una selección artificial y biológica establecida por la capacidad que el hombre puede lograr llegar a desarrollar y alcanzar, y por consiguiente descartar a Dios en todo lo que tiene que ver con el hombre y lo que él hizo, que fue corona de la creación. ¿Qué fue la corona de la creación? La corona de la creación fue el propio hombre. Así lo establece Dios a través del libro de Génesis. Nos habla que el hombre fue la corona de la creación. Por lo tanto, necesitamos seguir hablando acerca de estos temas porque es muy importante. Entonces, quiere decir que la eugenesia es un esfuerzo del hombre, es un esfuerzo programado a través, vamos a repetir, a través de manipulaciones genéticas, una selección artificial y biológica. Recuerde de que se descubrió el genoma humano con todo el material del ADN que carga el ser humano, que es algo que Dios estableció en el ser humano. Lo que estamos viendo es cómo el hombre descubre el genoma humano permitido por Dios en su sabiduría y conocimiento, y a la misma vez él utiliza ese descubrimiento para alterar, por consiguiente, el concepto de lo que es la verdadera intencionalidad de la perfección que Dios solamente puede obrar a través de su presencia. Seguimos hablando acerca de este tema. Por lo tanto, la eugenesia es un pensamiento de la perfección de la raza humana que ha sido aplicado en distintas maneras, y vamos a observar que esto no es nuevo, esto no es algo que nació ayer, sino que es algo muy antiguo. Todos los que ya han tratado sobre el tema de la eugenesia concuerdan con la idea de que eugenesia como ciencia y movimiento social o ideológico se inició con mayor fuerza que nunca
en el año 1883, aunque el concepto como tal de eugenesia se viene hablando desde el tiempo del Imperio Romano y aún desde el Imperio Griego, así que no nos olvidemos que esto es muy antiquísimo y lo vamos a demostrar a través de lo que les voy a seguir explicando. Por lo tanto, podemos observar que donde tomó fuerza el concepto de la eugenesia fue a través de un ideólogo que realmente creyó en eso, que se llamaba Galton, en 1883, y desde el mismo principio que se comenzó a desarrollar esta temática con mayor fuerza que nunca, a través de este ideólogo y a través de este científico, es que viene la clasificación de la palabra eugenesia, y entonces podemos distinguir que hay dos clases de eugenesia: la eugenesia negativa y la eugenesia positiva, como podríamos decirlo así. Por lo tanto, necesitamos entender que la eliminación de lo que es, es decir, es la eliminación o perfección de los genes, en lo que ellos llaman o lo que ellos han determinado llamar eugenesia, que hoy se está aplicando dado que la ciencia biológica ha dado pasos grandes en cuanto a los estudios genéticos. Eso no cabe la menor duda. Ahora, hoy la eugenesia positiva trata de la mejora de los genes sin problema. Las metas perseguidas han variado entre la creación de personas más sanas e inteligentes, el ahorro de los recursos de la sociedad y el alivio del sufrimiento humano. Aparentemente esto suena muy bien. Escuche lo que estamos compartiendo. Aparentemente esto suena muy bien, como así sonaron muy bien y apetecedoras las palabras que la serpiente susurró a los oídos de Eva. Y el apóstol Pablo dice: temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva y extravió sus sentidos naturales, vosotros seáis extraviados de la sincera fidelidad y creencia en Jesucristo. O sea, lo que la eugenesia intenta hacer por todos los medios es dar un énfasis en mejorar el diseño humano. Supone un contraste radical con los paradigmas médicos convencionales que subrayan lo que es la rectificación de anomalías y la lucha contra la enfermedad, el énfasis que se recoge como el evento distintivo en lo que se llama la eugenesia positiva. Pero miremos el trasfondo, dónde es que se quiere conllevar todo esto. Por lo tanto, debemos de entender que, por ejemplo, asimismo, otros estudiosos como Jaten Bonilla detecta dos formas de eugenesia: la positiva, el método de inseminación artificial, puesto que busca crear gente de mayor calidad, y la calidad de los genes, que consiste en transmitir genes buenos, o sea, genes seleccionados para formar un ser correctamente perfecto. Es decir, todo esto es la intencionalidad de lo que estamos hablando. Ahora, miremos esto. Esta práctica se viene observando y se comenzó a observar desde hace muchos años, miles de años. Esta práctica se observa en la selección de los niños para el ejército, donde a los más fuertes se los dejaba vivir y los más débiles se los mataba. Esto fue justamente la práctica del Imperio Romano y el Imperio Griego. A los bebés más débiles o que tuvieran algún tipo de enfermedad, desde la cima del monte Tajesti, que era una altura de 2.400 metros de altura, lo arrojaban, y todo esto era con el fin de tener el ejército perfecto y más poderoso del mundo. Pareciera que lo que había sido miles de años practicado, pareciera como que eso habría sido quitado de la mente del ser humano, y sin embargo la Biblia nos dice que lo que fue, lo que está haciendo es lo que ya fue hecho, y lo que volverá a ser es lo que ha sido hecho. Así nos dice las Escrituras, la palabra del Señor. Quiere decir que la intencionalidad del enemigo siempre es por todos los medios de menoscabar el principio de la palabra del Señor. Esto lo hacían los griegos, pero miremos, por ejemplo, en el caso de los romanos. El caso de los romanos tenían prácticas similares.
y arrojaban a los bebés deformes desde la roca Tarpeya situada sobre un extremo del Capitolio. Y la influencia del gato fue inmediata y rápidamente obtuvo seguidores, así como en Alemania en el año 1905, y se creó la sociedad llamada la Sociedad de la Higiene Racial. ¿Se da cuenta que parece, cuando comencé a hablar de este tema, como que es una terminología muy amena, muy apetecible? La eugenesia, claro, es lo que se quiere, pero recuerde claramente que eso fue la intención a través de los años. Uno de los conocidos realmente que practicó esto, lo sabemos, la historia lo describe, lo demarca y lo afirma de una forma categórica, es justamente lo que hizo durante lo que es la Segunda Guerra Mundial, donde fallecieron más de 12 millones de personas intentando producir personas perfectas. Y unos conocidos como los nazis, Adolfo Hitler, fue famoso por los programas eugenésicos que intentaban mantener una raza alemana pura mediante una serie de medidas recogidas bajo la llamada higiene racial. Estamos viendo que el intento del enemigo siempre ha sido, es lo que Jesús dijo, lo que el Señor habló. El intento siempre, Jesús comparó a Satanás como un ladrón y dice que viene a matar, que viene a robar y que viene a destruir. Aparentemente parece que suena, va condicionándose la mente del ser humano. ¿Se da cuenta? Cualquiera que escucha la palabra eugenesia, un adelanto majestuoso en este tiempo de tanta tecnología y de tanta ciencia. Es un tiempo realmente que nos asombra el descubrimiento de todo eso, pero observe cuál es el trasfondo, qué es lo que se mueve detrás de todo esto. El segundo mayor movimiento eugenésico se dio en los Estados Unidos en el año 1923, que se creó la Sociedad Eugenésica estadounidense. Mire cómo todo eso, después de la después de la Primera Guerra Mundial, en Estados Unidos surgió la demografía enmarcada en la eugenesia, y según este nuevo tipo de estudio, la principal causa de la superpoblación planetaria haría necesario que se aplicara el tema del concepto de la eugenesia. Miremos otros aspectos más, porque esto nos va a dar luz. Estoy presentando el cuadro general de lo que es la eugenesia, del aspecto científico y tecnológico. La eugenesia trabaja con los genes que están grabados. Mire, este es un detalle muy importante que no debemos de dejar de recordar y observar con precisión clara, porque esto nos va a dar luz para entender lo que dice la Biblia cuando a utilizar los textos bíblicos que vamos a mencionar. O sea, la eugenesia trabaja con los genes que están grabados hereditariamente desde los antepasados, y como ciencia su intención es perfeccionar el gen que está en buen estado, escuche bien, el gen que está en buen estado, y eliminar los genes que están totalmente defectuosos. Esto es algo que nosotros debemos de atender con una precisión clara. O sea, después de tener la definición de lo que es la eugenesia etimológicamente hablando, un panorama analítico de su historia y su aplicación conforme los ejemplos de Roma y de Grecia, podemos llegar a una clara y evidente conclusión. Y la conclusión es de que eugenesia es vista como una intervención individual o colectiva encaminada al perfeccionamiento, perdone que insista en esto, pero es bueno remarcarlo, al perfeccionamiento físico o biológico de la raza humana, lo cual se aplicó en distintas maneras a través de diferentes épocas y temporadas en la historia de la humanidad. Sin embargo, aún no se ha logrado eliminar o mejorar los genes. Escuche que esto es interesante. La misma ciencia está corroborando lo que bíblicamente hay una respuesta totalmente gloriosa en cuanto a esa parte se refiere. Lo que no se ha logrado, ellos dicen, es mejorar los genes defectuosos. Hasta ahora está siendo como un CD que contiene archivos grabados infectados con virus que no pueden ser borrados ni pueden ser desinfectados, y el antivirus lo detecta pero no lo puede desinfectar porque están grabados en el CD, o sea, están grabados en su ADN. Escuche que estamos hablando de ciencia, de avance, pero estamos hablando que genes defectuosos o genes que están totalmente contaminados no pueden ser completamente, no pueden ser desinfectados porque están grabados en su capacidad, en el ADN de la persona. Ahora,
Esto es algo que nos va a hacer pensar a todos nosotros. Después de tener la definición de lo que es la eugenesia en la forma que lo estamos explicando y un panorama totalmente analítico de la historia y de la aplicación como una intervención individual o colectiva, encaminada al perfeccionamiento físico, esto nos va a hacer pensar algo. Y lo que nos va a hacer pensar es hacernos la siguiente pregunta. ¿Está esto en la Biblia? El concepto bíblico del perfeccionamiento de la raza humana para adelantar, afirmamos entonces que la eugenesia es una palabra que la Biblia lo utiliza y está en la Biblia, no como tal, pero el significado, la consecuencia, la intención de poder interpretar y poder ver cómo la eugenesia del principio y de los orígenes en la Biblia, en el libro de Génesis, ya estaba figurando. O sea, para adelantar, queremos afirmar que la eugenesia bíblica es una eugenesia integral, que no tiene solamente que ver con la parte física, corporal del ser humano. Si la eugenesia bíblica que la Biblia nos habla es una parte integral, porque es una eugenesia en la parte física y en la parte también espiritual, que tiene que ver con el ser total del hombre, alma, espíritu, alma y cuerpo. Y eso lo vamos a ver en esto siguiente, que Dios dice acerca de la eugenesia en la Biblia. Vamos a observar esto porque nos va a ayudar a entender y a comprender el gran propósito del Dios Todopoderoso y observar que sí, Dios es todopoderoso y que Él nunca será avergonzado ni puesto en vergüenza por el propio ser humano. El concepto bíblico, iglesia amada, del perfeccionamiento de la raza humana, para adelantar, afirmamos que esto es solamente o lo puede producir Dios a través de su gloriosa y divina presencia. Encontramos el primer texto bíblico que vamos a aplicar aquí en esta noche después de haber dado una buena y amplia explicación del significado de lo que tiene que ver con eugenesia. El libro de Deuteronomios capítulo 10 verso 17 dice: Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso, temible, que no hace acepción de persona ni toma cohecho. Escuche bien, que no hace acepción de persona ni toma cohecho. Deuteronomio 10:17. O sea, al decir Moisés estas palabras al pueblo, a la nación de Israel, que el Señor es Dios de dioses y Señor de señores, estaba distinguiendo al Dios único, fiel y verdadero de todos los dioses que se adoraban en la tierra de Canaán. Luego lo describe como un gran Dios, o sea, lo llama Dios poderoso o todopoderoso, un Dios que es imponente en majestad, único, fiel y verdadero, y no hay otro ni similar, ni igual, ni parecido a él. O sea, Dios tiene tanta grandeza, poder, justicia, que nadie podría presentarse ante él sin uno, si no fuera por su misericordia. Afortunadamente, la misericordia por su pueblo y por aquellos hijos e hijas de Dios en este tiempo presente es su misericordia, compasión en forma ilimitada. Cuando comenzamos a comprender el alcance de la misericordia de Dios hacia nosotros, nos daremos cuenta de lo que es el amor glorioso y verdadero y de cuánto intensamente nos habla Dios. Aunque nuestros pecados merecen un castigo severo porque nos han deformado y nos ha hecho imperfecto, es decir, lo que hace imperfecto al hombre es la consecuencia del pecado. Dios ha revelado su amor y su misericordia para aquellos que le buscan en espíritu y en verdad, y para hacer una obra extraordinaria de perfección, y no es desde el aspecto como lo enseña y lo puede realmente manifestar la eugenesia científica a través de la tecnología y a través de los descubrimientos. Vamos a observar bien esto. Las leyes de Dios, por ejemplo, en el libro de Levíticos, el capítulo 21, es interesante leerlo, porque en ese capítulo de Levíticos 21, por medio de Moisés, Dios está hablando y está buscando la santidad, la pureza tanto física como espiritual. Escuche bien. Dios, a través de este texto y a través de este capítulo 21 de Levítico, conjuntamente con esto que Dios no hace acepción de persona, Él lo que hace es que está buscando
realmente que las personas amen a Dios y busquen la santidad, pureza, tanto física como espiritual. O sea, una perfección integral del sacerdote, una completa perfección en el sacrificio que tenía que ofrecer el sacerdote. Y esto es una figura que simboliza Cristo fue nuestro perfecto y único sacrificio, sin ningún defecto, sin ningún pecado, siendo el mismo el sacrificio sin defecto ni mancha alguna, puede ser llamado, y fue llamado, el Cordero de Dios que quita el pecado de todo el mundo. ¿Para qué? Para que a través de un sacrificio perfecto, el hombre, por consiguiente, aleluya, de ese sacrificio perfecto, obtuviera realmente un grado de perfección progresiva, no mediante la capacidad humana, sino mediante la gracia, aleluya, dada por Dios a través de la persona de Jesucristo. Vamos a seguir hablando de este tema porque es interesantísimo lo que la Biblia nos está diciendo. Ahora estamos hablando palabra. Como ya hemos mencionado entonces anteriormente, hoy la humanidad se confronta a la aplicación de una eugenesia sostificada con los avances científicos, biogenéticos, en todos los aspectos. Como afirma Charles Wills Swindoll, dice que la sociedad está en medio de una revolución genética que, según algunos futuristas, tendrá un impacto mayor en la cultura que la revolución misma industrial. Ahora miremos esto que también nos va a ayudar a entender lo que realmente la Biblia nos enseña, la palabra de Dios. Es maravilloso, esto es algo glorioso. Observemos entonces con atención estos diferentes puntos que quiero resaltar de una forma clara en este momento. Primero, ¿cuál es el concepto de la Biblia sobre la eugenesia? Hemos explicado primero, ya hemos explicado bastante lo que es la eugenesia de un aspecto científico, tecnológico. Ahora, vamos a ver cuál es el concepto de la Biblia sobre la eugenesia. Segundo, cuáles son los principios bíblicos fundamentales que debería regir la forma de aplicar la palabra eugenesia correctamente. Y tercero, qué importancia tiene la soberanía de Dios en los avances científicos biogenéticos. Esto es lo que vamos a responder a estas preguntas que realmente son muy interesantes. Dios, en primer lugar, como hemos dicho hace un momento, es la máxima autoridad exponente y creemos en su existencia, creemos en su revelación por medio de las Sagradas Escrituras y por lo tanto el principio de la autoridad para definir o tener la definición correcta y la ética eugenésica es la palabra misma de Dios que nos va a dar respuesta a lo que estamos en este momento hablando. Pablo dice, hay un texto que Pablo menciona y el capítulo de Efesios, capítulo 5, verso 27, es un texto que podemos tomar como base para comenzar a entender el aspecto escritural y bíblico. Pablo dice en Efesios 5, 27, a fin de presentársela, está hablando de la novia del Cordero, está hablando de la iglesia del Señor. Dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. En otras palabras, una iglesia perfecta. Una iglesia que ha sido tratada por Dios a través de la gracia y del poder del Espíritu Santo en estos tiempos de preparación, aleluya, y aún la imperfección física como enfermedades y todo tipo de mal que tiene el ser humano es consecuencia de la desobediencia original del primer hombre y la primera mujer, y el verdadero y genuino plan de Dios es que volvamos al mismo estado original con que fue creado Adán. ¿Cómo fue creado Adán? En forma perfecta. A ser perfecto no solamente espiritual, sino va a ser también el aspecto físico. De los dos aspectos nos está hablando las Escrituras. Es interesante hablar de esto. Ahora, mire esto que nos va a ayudar a discernir y a entender lo que estoy diciendo, y es lo siguiente. La palabra perfecta viene del hebreo tamín, que significa perfecto, sin mácula, sincero, entero, total, completo, lleno, intacto, sin defecto, con integridad.
o que ha alcanzado su máximo desarrollo. Tamín, que aparece 90 veces esa palabra en el Antiguo Testamento en ocho diferentes oportunidades y formas. Lo que resalta entonces significa que es justamente eso. La palabra tamín es el hecho de Dios hacer perfecto o Dios establecer perfección en aquello que Él ha creado. Lo que resalta es la perfección física, la perfección de conducta del ser humano y de la obra de Dios. O sea, está hablando de todo en general. La evidencia de la ciencia y la tecnología se está hablando solamente del aspecto físico, pero vamos a ver otro interesante detalle. Y esto nos va a ayudar a conocer lo que queremos seguir compartiendo en esta palabra. Pero si habla de la perfección de conducta, la Biblia habla de eso, de la perfección de conducta, una perfección interna también del ser humano, de la raza humana, una perfección dentro de su interior. O sea, nos está diciendo claramente que aún la imperfección física y enfermedad, como he dicho, Dios va a intervenir, y el plan de Dios es que el ser humano recobre su estado original con que fue creado. Igual, y así como por un hombre entró el defecto, la alteración genética del ser humano, esos genes que la ciencia dice que están infectados y que no pueden desinfectar por nada, eso nos está hablando del deterioro que el pecado produjo en el ser humano, y solamente el poder de la sangre de Jesucristo puede corregir esos defectos genéticos que alteró el pecado, deformando, alterando y trastocando el ADN y la información perfecta que Dios colocó en el propio ser humano. O sea, nos da a entender que si no somos capaces de acercarnos a Dios por medio de la verdad gloriosa de Jesucristo, es imposible alcanzar la perfección. Por más eugenesia que los científicos y los proyectos de la tecnología y las consecuencias y los proyectos del transhumanismo, la singularidad y también el poshumanismo intenten hacernos creer, la única manera del hombre ser perfeccionado de gloria en gloria, de poder en poder, es a través del Dios mismo que hizo al hombre originalmente perfecto. Sin embargo, sabemos que en un principio Dios hizo, no hay la menor duda, que Dios hizo perfecto a la raza humana. Dios hizo correcto y perfecto a Adán, y lo hizo correcta y perfecta a Eva, en este estado de perfección absoluta. Pero el pecado de esta primera pareja trajo las consecuencias trágicas para el efecto de una malformación dentro del ser humano y de una forma consecuentemente nociva, alterando la perfección que Dios había creado en la primera pareja. Pues todo lo que Dios crea es perfecto, pero donde el enemigo logra poner sus pies o comenzar a hacer su obra, evidentemente que es, aleluya, algo que solamente el poder de Dios puede deshacer la obra del enemigo y hacer las cosas perfectas. Ahora miremos esto, que es un detalle muy importante. Esto nos va a ayudar para entender esto. La Biblia nos habla acerca de un hombre que fue llamado, según las Escrituras, fue llamado perfecto. La palabra perfecto lo utiliza la Biblia cuando tiene que designar en un plan extraordinario en el tiempo de la justicia y del juicio de Dios. Dios tiene que escoger un hombre, pero ese hombre tiene que reunir las condiciones correctas, es decir, tenía que tener la eugenesia, es decir, tenía que ser perfecto, aleluya, pero no como el hombre y la mujer logran definir la palabra perfección. Esto nos habla de algo mucho más intenso, mucho más profundo. O sea, la palabra perfecto por primera vez se le adjudica a Noé, varón, dice la Biblia, tal como lo escribe las Escrituras y lo describe la Sagrada Escritura, dice claramente varón justo. Varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Aquí se le adjudica una perfección de ¿qué? De conducta interna, de una relación viva con Dios, de una presencia, aleluya, de Dios en su vida para obedecerle y para amarle y hacer lo que Dios le había mandado hacer. O sea, asimismo al pueblo de Israel Dios le pide perfección. Asimismo Dios le pide a los hijos e hijas de Dios en esta hora, que son parte de la iglesia triunfante de Jesucristo, nos piden a todos nosotros, nos pide perfección en que
cuando Dios dice en Deuteronomios capítulo 18, el verso 13 y el verso 14, dice de una forma especial, perfecto será. Dios dice a su pueblo, Dios dice a la iglesia, conforme el versículo que hemos mencionado del apóstol Pablo en Efesios, y dice claramente, perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Al observar estos pasajes nos damos cuenta de una forma clara, de una forma reveladora, de una forma extraordinaria que, aleluya, Dios quiere una eugenesia del ser humano, pero una eugenesia en el alma, en el espíritu, en la mente, en el corazón, aleluya, que muestre a través de la conducta la integridad en su relación con Dios. Por eso que podemos observar varón, aleluya, perfecto, justo y perfecto era Noé, y fue demarcado para un propósito y un diseño de Dios. Quiera y permita el Señor que en este momento, en medio de la batalla, en medio de la prueba, de la tormenta que la iglesia ha estado librando en estos tiempos, que Dios, aleluya, pueda hacer en el hombre, en la mujer que le pertenece a él, hijos e hijas de Dios, hombres y mujeres con una calidad de perfección, y esa perfección comienza en lo más interior de nuestra vida, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestra forma de pensar, en todos los aspectos. Ahora, miremos otro caso más que es muy importante, porque esto nos va a arrojar luz para entender esto. Pero miremos esto, la palabra perfecto, pero ahora miremos que hay otro personaje que la Biblia describe también como hombre también perfecto, y estamos hablando de Abraham. Abraham, el amigo de Dios, el hombre o el padre de la fe, y dice que más tarde se le pide a Abraham que sea perfecto en su conducta. Esto lo vemos en el libro de Génesis capítulo 17, el verso número 1, y dice el libro de Génesis 17:1, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso. Aleluya, ¿se da cuenta? Yo soy el Dios todopoderoso. Anda delante de mí. Aleluya, esto es maravilloso. Anda delante de mí y sé perfecto. Anda delante de mí y sé perfecto. Gloria al Señor. Esto nos está diciendo y nos está haciéndonos entender que la eugenesia no es un descubrimiento del ser humano, sino que es una intencionalidad, aleluya, dada por Dios desde el principio, cuando el hombre realmente fue creado y formado, y creada también Eva en el Edén, y a través de hombres que Dios ha estado eligiendo. Dios decía esto, esta palabra permita que se te haga rema en tu espíritu, a entender que solamente Dios, a través de su gloria, sin ninguna intervención, aleluya, natural del propio ser humano, imperfectos, con defectos, errores y prácticas que son abominables a los ojos de Dios, jamás podrán. Y esa forma que no pueden corregir de los genes que están contaminados es consecuencia que solamente la sangre y virtud de Cristo pueden corregir. Ahora miremos esto y ya vamos a ir terminando este tema, porque está tan fascinante hablar de este tema, y a la misma vez es tan edificador entender que solamente el Dios todopoderoso, aleluya, nos puede hacer perfectos para andar en sus caminos y para tener herencia de eternidad. Ahora, la respuesta, y esto es lo que queremos decir ahora mismo, la eugenesia en el pensamiento secular se centra en la perfección física. Escuche, la eugenesia en el pensamiento secular se centra en la perfección física, pero ¿de qué servirá tener gente perfecta físicamente si su corazón está lleno de maldad? ¿De qué sirve tener gente perfecta físicamente si sus actitudes son desagradables ante los ojos del Dios Todopoderoso, si son abominables, si cometen terribles consecuencias que Dios desaprueba a través de su sola y gloriosa palabra? La respuesta es definitivamente si la persona no tiene una actitud de cambio desde su interior, manifestándolo en su exterior. La respuesta es de nada sirve, no sirve de nada. Es un esfuerzo humano, porque solamente lo que puede cambiar al ser humano es la presencia gloriosa de Dios. Entonces, entendiendo esto, miremos lo que dice ahora Hechos, el capítulo número 3 y verso 19 al 21. Mientras tanto, quiero hacer una connotación.
conforme lo que dijo el salmista David. El salmista David dijo: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. El Salmo 127:1. O sea, si Dios no perfecciona por medio del poder del sacrificio perfecto, si Dios no perfecciona la raza humana, en vano trabajan los que quieren perfeccionar físicamente al ser humano. ¿Está entendiendo esto? Ahora, Hechos capítulo 3, verso 19 dice: así que arrepentíos. Mire lo que el Señor habla con respuesta a toda esta terminología que estamos utilizando en esta noche. Entonces dice: así que arrepentíos y convertíos. Dice aquí: arrepentíos y convertíos, y para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijo de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. O sea, este fue el mensaje que el apóstol Pedro predicó en el día de Pentecostés, y esto lo que realmente el Señor nos hace entender en este tiempo profético que estamos viendo. O sea, la eugenesia, definido como el buen proceso de llegar a existir, toma su sentido realmente cuando Cristo empieza a habitar en la vida de cada ser humano, porque con una sola ofrenda, dice la Biblia, mire esto es un texto extraordinariamente revelador. Hebreos capítulo 10 verso 14 dice claramente: porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. O sea, el propósito de Dios en crear al hombre era que tuviera, y también incluimos la mujer, por supuesto, ¿no? Porque fue la creación y la formación de Dios en el Edén. Es decir, el propósito esencial de Dios es crear al hombre. Al crear al hombre, a la mujer, era que tuviera una relación personal con él eternamente, tal como Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 5, el verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea, lo que el Señor nos está diciendo es recién allí, a partir de una verdadera experiencia con Jesucristo. Sí, no hay otra manera, no hay otra forma. Es a través de una verdadera experiencia con Jesucristo es cuando en realidad el hombre o la mujer comienza el proceso del camino hacia una verdadera perfección. Y a este se le puede llamar el proceso de llegar a existir y tener vida eterna en forma perfecta. El diseño, aleluya, otorgado por el Dios de toda gracia, de todo poder y de toda autoridad. Mire lo que el Señor dijo, y esto simplemente para recordar y refrescar su memoria. Entonces, aleluya, entonces Dios decidió en el libro de Génesis, podemos decir que el propósito de la eugenesia bíblica es restaurar la raza humana a la misma condición en que se encontraba Adán y Eva antes de la caída. Esa es la verdadera eugenesia, y ese proceso solamente puede ser otorgado por medio del sacrificio de Cristo, porque su sangre no tenía el efecto del pecado y Él nos hizo como limpiar el estado original, porque nuestra genealogía o nuestras generaciones fueron contaminadas por el efecto del pecado. ¿No es esto acaso algo extraordinario para, aleluya, poder decir: Señor, gracias que tú has tenido misericordia de mi vida, de mi familia, de los que te conocen y aún los que no te conocen, para que te puedan conocer? Mira lo que dice claramente, y con este texto bíblico ahora sí estoy terminando. Romanos capítulo 8 verso 21-23 afirma que la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Continúa diciendo, esto estoy leyendo Romanos capítulo 8 verso 21-23, y dice, y continúa diciendo más aún acerca de esta verdad gloriosa, y dice: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Está hablando a la iglesia. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción,
Aleluya, y la redención completa de nuestro cuerpo. Estamos hablando que cuando eso acontezca, habrá una perfección total, perfección en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, que solamente Dios ha prometido a través de su gloriosa y divina palabra. ¿No es acaso esto tan extraordinario? ¿No es acaso esto tan impactante? ¿Quién puede hacer algo más grande que Dios a través de la persona maravillosa de su Hijo amado, Señor Jesucristo, que nos dio, aleluya, libertad y nos dio la esperanza de ser perfeccionado por medio de su gracia? Este pasaje nos habla incluso de una evidencia del universo entero, o sea, porque todo de alguna manera fue contaminado, o sea, la totalidad de la creación, todos gimen a una porque todo será y volverá, aleluya, a ser totalmente corroborado y volverá al estilo o el origen con que Dios ha creado al ser humano. Hoy este es un tiempo de reflexión, porque en este proceso Dios ha dotado de dones a cada creyente, como dice en Efesios 4:12, a fin, dice, mira lo que dice, a fin de perfeccionar, aleluya, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Escuche, a un varón perfecto. Oh, aleluya, a un varón perfecto. ¿Se da cuenta? Recién la ciencia está tratando de menoscabar como que ellos han descubierto, pero aquí nos está hablando la verdadera eugenesia. No está en el transhumanismo, sino en el poder glorioso del Dios de toda gloria y poder por medio de Jesucristo. Dice, del conocimiento del Hijo de Dios, y a un varón perfecto, a un varón perfecto, a una mujer perfecta, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Se da cuenta? Permítame, hay tanta revelación de contenido de gloria en este verso 12 para, aleluya, terminar como un broche de oro esta palabra y este mensaje que estamos hablando hoy aquí, que es importantísimo. Permítame repetirlo: a fin de perfeccionar a los santos, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la santificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Las dos frases especiales y referidas a perfección son a fin de perfeccionar, primero, y segundo, llegar a un varón perfecto a la de la estatura, escuche, a la medida de la estatura de Cristo. Oh, que el Señor nos ayude a entender esto. Que el Señor nos ayude a entender esto. Que el Señor nos dé la revelación y el conocimiento para entender esto. Porque la eugenesia bíblica es a través del conocimiento del Hijo de Dios, iglesia. Es un proceso que tiene que ser en el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo lo dice claramente en el libro de Efesios capítulo 5, el verso 27. Lo dice de una forma clara. Y lo dice de una forma maravillosa, y esto es lo que nosotros tenemos que entender y lo que nosotros tenemos que creer de todo nuestro corazón. ¿Por qué? Porque a fin, dice, mira lo que dice, a fin de presentársela, lo que hemos dicho al principio, corroboro, enfatizo este texto bíblico, a fin de presentársela a sí mismo. Aleluya, una iglesia gloriosa. El Espíritu Santo presentará a Jesucristo, una iglesia no imperfecta, con defectos, con manchas y arrugas. No, aleluya, el Espíritu Santo presentará, aleluya, a Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señor, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Quién, aleluya, logró alcanzar ese gran, aleluya, ese gran propósito de Dios, si no es por medio de la persona de Jesucristo? Sin mancha viene de la palabra griega que significa también sin defecto. Pero la consumación y restauración del ser humano la podemos encontrar claramente. La Biblia lo dice y lo que las Escrituras nos ha mencionado. ¿Se da cuenta entonces? Al fin y al cabo, entendiendo todo esto, mire, esto es maravilloso. No todos dormiremos. Aleluya. No todos dormiremos,
pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible, imperfecto, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, y esto mortal se vista de inmortalidad. Oh, aleluya. Es maravilloso y es glorioso lo que el Señor nos enseña a través de esta palabra tan interesante, aleluya, que de verdad que es maravilloso. Permita el Señor que esta palabra que he estado compartiendo con ustedes en esta noche haya sido para edificar vuestras vidas, para fortalecerlos en la presencia y en la gloria del Señor. Por eso que tenemos que hablar de estos temas, porque al final y al cabo el propósito que genera hablar de estos temas es que nos vamos a encontrar cara a cara con la revelación profética de la palabra de Dios. Y estamos entendiendo que de ninguna otra manera el ser humano, hombre o mujer, podrá alcanzar ese nivel que Dios anhela que alcance el ser humano por medio de sus capacidades y de sus esfuerzos naturales, por medio del intento y por medio del esfuerzo continuo, constante, y la inversión de millones y millones y millones de dólares para tratar de descubrir de qué manera pueden lograr hacer perfecto a un ser humano, cuando ya eso hace rato Dios intervino en su plan y en su propósito y en su diseño divino para hacernos entender, aleluya, que solamente Él nos promete que si estamos en Él, nos sometemos a Él y somos capaces de obedecer la voz de su palabra y caminar conforme el diseño de su voluntad divina, seremos, aleluya, perfeccionados, no solamente en un área, no solamente en la parte física, sino espiritualmente, almáticamente, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo seremos perfeccionados. ¿Sabe qué? Entonces llegamos a la conclusión definitiva de poder corroborar y recordar el título de este mensaje: la eugenesia, el intento de la pseudo perfección del hombre por el hombre. No es el intento del hombre por el hombre, sino el deseo de Dios para poder hacer de ti un hombre o una mujer perfecta, que no solamente tenga la capacidad de una esperanza de gloria, sino vivir eternamente perfecto en la presencia de ese Dios que nos ama y nos sigue amando. ¿Habrá alguna persona que en este momento me está escuchando y que decidiera reconocer la verdad inconfundible del Hijo de Dios Jesucristo? Hoy es un tiempo aceptable de salvación. Si oyeres hoy su voz, no endurezca tu corazón. Hoy el Señor te está llamando, porque solamente Él puede hacer un cambio definitivamente, totalmente en tu vida, en tu alma. Él te puede liberar de cadenas, de opresiones. Él puede liberarte y fortalecerte en tu espíritu interior. Te puede dar una mente nueva, fresca, que no tiene nada que ver con la vida del pecado y de la maldad deteriorada por la obra del enemigo. El enemigo solamente ha venido, como Jesús dijo, y lo comencé y lo mencioné en este mensaje, ha venido a matar, robar, destruir. Pero Jesús dijo: yo he venido para que me tengáis vida y vida en abundancia. Gracias a Dios por este gran milagro de la perfección. Gracias por estas grandes promesas que solo Él, Dios Todopoderoso, Él solamente puede hacer una eugenesia perfecta. Lo hizo por medio del sacrificio de la cruz, porque entregó un sacrificio perfecto, para que todo aquel que crea en un sacrificio perfecto alcance la perfección, no por la habilidad del hombre, no por la destreza ni las obras del hombre, sino por la gracia maravillosa y redentora del Hijo de Dios. Por eso dice la Biblia claramente que todo el que viene a Él no lo echa fuera, sino que lo recibe para hacerlo parte de su herencia, aleluya, en la eternidad. Quiero orar juntamente. Queremos terminar este tiempo del culto de la iglesia Jesús Vive Hoy, y qué mejor manera de terminar orando al Señor. Allí donde estás, cierra tus ojos y dale gracias a Dios. Dale gracias por este gran milagro. Gracias por este gran milagro.
que Él ha hecho perfecta nuestras vidas y que nos va perfeccionando de gloria en gloria. Dice, hasta que todos, no algunos, se da cuenta, no algunos, hasta que todos lleguemos a la medida, a la estatura de un varón perfecto semejante a Cristo. Padre, te doy gracias en esta noche por tantas personas en la que tú estás ministrando en este momento. Oh Dios, extiende tu mano de gracia, de poder y de autoridad. Gracias por darnos la oportunidad de acercarnos delante de tu presencia y decir que te amamos, decir, Señor, que eres lo más importante en nuestra vida y que en medio de cualquier batalla, tormenta que estamos librando, tú estás a nuestro lado y tú tienes cuidado de nuestra vida. Hay, sin lugar a duda, confianza, seguridad. Hay, sin lugar a duda, Señor amado, una convicción demarcada en lo profundo de nuestro ser interior para entender y comprender, Señor, así como tú hablaste de Noé. Y Noé fue hallado justo y perfecto ante tus ojos. Y Abraham fue hallado justo y perfecto ante tus ojos. Y nosotros, por medio de Jesucristo, el Salvador, y la provisión que tu Padre eterno has provisto para hacernos perfectos a nosotros, no por nuestros méritos, no por nuestras obras para que nadie se gloríe, sino por medio de la virtud gloriosa de Jesucristo en la cruz. Te adoramos, Señor, y te glorificamos, porque nadie como tú, nadie, Señor, nos ha amado. Solamente tú eres el Dios de toda misericordia, compasión, de toda ternura, que has establecido el diseño de tu voluntad divina. Y a través de Jesucristo podemos volver al estado original que el primer hombre y la primera mujer perdieron a consecuencia de la desobediencia y a consecuencia de la transgresión y el pecado. Fueron, Señor, expulsados de tu misma comunión. Pero gracias porque Jesucristo cargó en él el pecado de todos nosotros, para que, habiendo sido trastocado en nuestro ADN, en nuestra genética espiritual y física, volviera a ser restaurado por medio de aquel que hace todas las cosas posibles. En esta noche te doy gracias, Padre. Sana a los que tienes que sanar ahora, libera a los que tienes que liberar, fortalece a los que necesitan de ti, extiende tu mano poderosa. Gracias por este tiempo tan especial de estar en tu presencia. Oh, Ramashandalaya. Te adoramos, Señor, y te glorificamos, porque no hay ni ha habido nunca un amor tan grande como el que emana delante de tu presencia hacia nuestra vida. Y sabemos, Señor, que en todas estas cosas somos más que vencedores. Ciertamente, Señor, que no podemos ni siquiera, aleluya, interrogar o preguntarte el porqué de tantas cosas, sino sencillamente gracias, porque has planificado de antemano hacernos perfecto conforme a la imagen y a la estatura de un varón perfecto. Como modelo presentaste y revelaste a tu mismo Hijo amado Jesucristo, primicia de los que habían de ser perfectos mediante su entrega, su crucifixión y su resurrección. Te damos honra y gloria, te damos la alabanza a ti, Señor, y porque hemos entendido a través de esta palabra y este mensaje que la evidencia de la cual hablan tanto los seres humanos, que líderes y jerarcas a través de la historia de humanidad, imperios completos han tratado de producir, Señor, la evidencia de forma erróneas, equivocadas, a través, Señor, de tantos actos abominables delante de tu presencia, cuando sencillamente entendemos el plan de la redención. Hemos entendido y comprendido que tú nos haces perfecto. No es una pseudo o una amalgamada perfección equivocada, de engaño, de imperfecciones, sino, Señor, nos has hecho actos para ser llamados
Hijo de Dios. Te damos la honra y la gloria, Señor. Levanta las familias, levanta los hogares y permite que a través de esta palabra y de este mensaje que tú nos estás dando, la gente sea fortalecida en el poder y en la grandeza de tu nombre glorioso. Padre, te doy gracias. Bendice nuestras vidas, bendice la vida de tu iglesia, tantos que se han comunicado en el día de hoy. Y Señor, prepáranos para el domingo tener un culto de gloria, de manifestaciones, de poder, de autoridad. Aleluya. Y seguimos orando y clamando en todos estos días como lo estamos haciendo de forma continua por cada una de las peticiones, familias, hogares alrededor del mundo y en tu iglesia. Padre, te damos honra y gloria por Jesucristo nuestro Señor y Rey. Amén, amén y amén. Y así llegamos al punto final más de un culto, aleluya, de la iglesia Jesús Vive Hoy. Gracias por todos aquellos pastores, pastoras y todos los hermanos y hermanas en la fe que han participado en este culto, aleluya. Decimos a cada uno de ustedes que el Señor continúe bendiciendo, prosperando sus vidas, guardándoles, protegiéndoles, poniendo ánimo pronto en todo lo que hacen para la gloria de su nombre. Y recuerde, aleluya, hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto, a igual como lo fue Jesucristo. Que Dios te bendiga. Este ha sido el pastor José Zapico y Dios te bendiga ricamente ahora y siempre. Amén. Hasta el domingo a las 11 de la mañana, donde volveremos a sintonizar el culto de la iglesia Jesús Vive Hoy. Hasta pronto.